Bueno, pues nada, esta tarde os grabaré un poco el comentario del Evangelio porque he concelebrado la Eucaristía, entonces no he retransmitido. ¿eh? Bueno, y celebramos a los santos Timoteo y Tito, dos discípulos del apóstol San Pablo, ¿no? Y la verdad es que la primera lectura es preciosa, ¿no? Porque nos habla de la transmisión de la fe, ¿no? Aparece ahí San Pablo, ¿no? Dedicándole una, una, unas palabras, ¿no? A uno de los apóstoles, ¿no? A uno de estos santos, ¿no? Y le recuerda, ¿no? Algo muy importante, ¿no? Habla de su abuela y de su madre, ¿no? En la transmisión de la fe, ¿no? Qué importante es, ¿no? Que tener presente, ¿no? Y ver y ver, ¿no? Si realmente se ha dado esta transmisión en la fe, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? Es decir, a veces lo que sucede muchas veces es que como no hay experiencia de Dios, pues no se da esa transmisión de la fe, ¿no? La fe es algo que se transmite, ¿no? Y que se transmite no a base de contenidos o de costumbres, sino que se transmite a través de la vida, ¿no? Por eso, pues eso, ¿no? Es decir, tener fe implica pues una serie de circunstancias, ¿no? Es decir, una serie de consecuencias, ¿no? En el fondo implica llevar una vida, ¿no? Es decir, implica pues en el fondo pues participar de la Eucaristía presencialmente, ¿no? Alimentarse del cuerpo de Cristo, ¿no? Porque si no nos alimentamos del cuerpo de Cristo, es decir, no estamos siguiendo esa tradición viva de la Iglesia, estamos montándonos una fe a nuestra manera, ¿no? Y a nuestro criterio, ¿no? En la comodidad de estar sentadito en casa, ¿no? Y pues eso, ¿no? Es decir, ir recibiéndolo todo allí, ¿no? Como si fuera un cursillo, ¿no? Es decir, al final necesitamos tocar a Cristo, ¿no? Y para tocar a Cristo hay que aprovecharse, ¿no? De los medios, ¿no? Es decir, y Cristo siempre nos pone, pues instrumentos, ¿no? En la iglesia, ¿no? En este caso el apóstol fueron su abuela, fueron su madre, y le transmitieron la fe a este apóstol, ¿no? En nuestro caso, pues recordemos hoy a las personas que nos han ayudado a crecer en la fe, ¿no? Preguntémonos si hemos roto, a lo mejor se ha producido una ruptura en esa cadena, ¿no? A lo mejor ya no vamos o sea, no participamos de la vida de la iglesia, no nos confesamos, no vamos a la Eucaristía, no recibimos la Eucaristía presencialmente, ¿no? Y hemos hecho una ruptura ahí, ¿no? Es decir, porque en el fondo pues no hemos recibido, ¿no? Esa tradición, ¿no? Y no la hemos hecho carne en nosotros, ¿no? Y luego, pues siempre vemos hoy en los apóstoles que celebramos cómo aquello que San Pablo recibió, pues dio un fruto. Es decir, continuó en estos discípulos, en estos dos discípulos de San Pablo que fueron obispos, ¿no? Y entonces la fe siempre, hay una frase de Parque Jurásic, de Jurassic Park, que lo dice, ¿no? La vida siempre se abre camino, ¿no? Y en la fe pasa igual, ¿no? La fe se abre camino, ¿no? Y si no se abre camino, es decir, pues al final se seca, ¿no? Jesús nos invita, ¿no? Y un poco en el Evangelio, ¿no? A sacar a la luz, ¿no? Lo que Dios va haciendo en nuestro interior, ¿no? Porque, decir, el apóstol hace eso, el discípulo hace eso, ¿no? Lo que Dios va haciendo en el interior de su corazón va dando testimonio de ello, ¿no? De dos formas. Uno con las palabras, es decir, por cómo habla, por cómo, pues eso, ¿no? Como en su lenguaje se nota que, pues eso, ¿no? Que hay pozo, ¿no? Que se cree lo que dice, que no lo ha aprendido simplemente, ¿no? Y lo repite como un loro, ¿no? Sino que realmente se cree lo que dice, ¿no? Lo ha encarnado en su vida, lo ha hecho carne, ¿no? Y luego en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de vivir la fe, en nuestra manera de vivir la vida, las circunstancias, etcétera, ¿no? Es decir, porque si no, lo que se puede producir en nuestra vida es una esquizofrenia espiritual, ¿no? Es decir, por un lado, es decir, yo vivo mi relación con Dios, es decir, de una manera intimista, ¿no? En mi casa, ¿no? A lo mejor puede ser a través de estos medios, ¿no? Pues eso, de una homilía que me llega, o una retransmisión o tal, pero luego en el fondo decir eso no acaba aterrizando en mi vida, ¿eh? Me gusta lo que oigo, ¿no? Pero luego no voy a la Eucaristía, por ejemplo, no participo de los sacramentos, no me confieso, ¿no? No participo de esa vida, es decir, porque al final lo que oigo ha salido de esa vida, es decir, no lo encarno en mi vida, ¿eh? Claro, ¿qué pasa cuando no encarnamos las cosas en nuestra vida? Pues que eso, es decir, es curioso, en la transmisión de la fe los hijos se dan cuenta enseguida. Yo lo veo con los hijos y los padres, ¿no?
los padres o sea, los padres que realmente, ¿no?, viven la fe, es decir, la transmiten no solo con lo que le dicen a sus hijos, sino que la transmiten experiencialmente, ¿no? Es decir, sus hijos descubren que lo que sus padres dicen es verdad. ¿Por qué? Porque lo ven en ellos. Sus padres les dicen que el Señor, es el primero, y ellos ven en su vida, físicamente incluso, que el Señor es el primero, ¿no? Importante, ¿no?, que se produzca esta transmisión de la fe, ¿no? Y el Señor nos llama pues un poco a esto, ¿no? A sacar a la luz, ¿no? A sacar a la luz lo que Él va haciendo en cada uno de nosotros, ¿no? En nuestras palabras, en nuestro lenguaje y en nuestra vida, por supuesto. Y luego, pues, lo que dice, ¿no? Es decir, cómo nos invita a estar atento a Jesucristo, ¿no?, a la medida que usamos, ¿no?, muchas veces. Porque dice, a mí esta frase siempre me ha hecho pensar mucho, dice, la medida que uséis la usarán con vosotros. Nos invita realmente a tener una medida generosa, ¿no?, de misericordia, ¿no?, que a veces se nos olvida con facilidad, ¿no? Es decir, una mirada, pues eso, es decir, piensa, ¿no?, cómo mides tú a los demás, ¿no? Porque a veces somos tan duros, ¿no?, para medir a los demás y luego nosotros queremos una misericordia, ¿no?, exquisita, ¿no? Es decir, nosotros queremos que se nos dispense todo, ¿no? Es decir, que en el fondo que se tenga misericordia con nosotros, se tenga compasión, ¿no? Yo creo que es hoy un buen día, ¿no?, para revisar qué medida estamos gastando, ¿no? Qué medida gasto con mi marido, con mi mujer, qué medida gasto con mis hijos. En el fondo, cómo estoy midiendo. Y luego, pues eso, ¿no?, lo que dice el final del Evangelio, que es verdad, ¿no? Cuántas personas, es decir, que no han sabido medir bien, ¿no?, que no han tenido presente su medida, la medida de amor, que no han encarnado su fe, no la han hecho carne, es decir, no la han vivido realmente, es decir, la han recibido como una tradición social de sus padres, es decir, pero luego al final no han acabado haciendo la suya, ¿no? ¿Cuánta gente, no? Es decir, eso los ha secado, ¿no? Y los ha llevado precisamente a, pues eso, ¿no?, a medir a los demás con una medida muy fina, ¿no? Dice, y lo que dice el final del Evangelio es muy, suena duro, ¿no?, pero es verdad, ¿no? Yo lo he visto en mucha gente, ¿no? Dice, se les quitará hasta lo que tienen, ¿no? Y es verdad, ¿no? Cuánta gente he visto a veces en la iglesia, ¿no?, creerse, decir, pues eso, ¿no? Decir, llegar a, pues a ser alguien en la iglesia, en la sociedad, en tantos sitios, ¿no? Llegar a creerse, decir, algo importante, ¿no? Decir, alguien que en esto, decir, y luego al final, decir, por la falta de misericordia, por el juicio, ¿no?, por la soberbia en el fondo, decir, perderse, ¿no? Decir, y no quedarles ni lo que tenían, ni lo que tenían al principio, que era tan esto, decir, fíjate que esto, ¿no? Pero por la soberbia, ¿no? Decir, por utilizar la fe para creerse mejor, para creerse esto, han acabado perdiéndolo, ¿no? Han acabado perdiendo hasta lo que tenían, ¿no? Es decir, porque al final es eso, ¿no? Es decir, si no somos humildes, pocas cosas conservaremos, ¿eh? Al final acabaremos perdiendo hasta lo que queremos tener, hasta lo que creemos que sabemos, que en esto sí que somos, hasta esto acabaremos perdiéndolo. Pues la soberbia nos puede llevar hasta ahí y muchísimo más lejos. Bueno, yo creo que más lejos que perder la fe, la misma fe, ¿no? Es decir, creyéndose que uno la tiene, ¿no?, y la puede ajustar a su manera, yo creo que ahí es un gran peligro, ¿no? Pues ánimo, ¿no?, que realmente pidamos del Señor, ¿no?, hoy, pues, ser transmisores de la fe, bueno, dar gracias por quien intentó transmitirnos la fe, más bien o más mal, es decir, pues lo hicieron como supieron, ¿no? Al fin y al cabo la fe es un don, ¿no? Luego, ¿qué hemos hecho nosotros con ese depósito? ¿Qué hemos hecho, por ejemplo, con la fe de nuestros padres? Podríamos plantearnos, ¿no? Es decir, ¿la hemos ajustado a nuestra medida o la hemos visto como, bueno, eso es antiguo y tal, es decir, ahora es otra manera, otra forma, o sea, si la hemos hecho propia o no, y luego si hemos sacado a la luz todo lo que la fe está haciendo en nuestra vida, o lo tenemos ahí oculto que no se note demasiado, ¿no? Y luego si la fe nos ha llevado a una medida generosa, a una medida de misericordia, ¿no? Porque al final la fe es un Dios que Dios da a quien le da la gana.
y que podemos perder, ¿no? Y eso debemos tenerlo presente, ¿no? Es decir, y es muy fácil perderla, muy fácil. Tan fácil como ganarla. ¿Eh? Me debería decir yo que incluso es más fácil perderla que ganarla, que recibirla o recuperarla, ¿no? Pues ánimo, ¿no? Que el Señor nos libre, ¿no? de esta tentación, ¿no? Y como estos apóstoles, ¿no? Pues podamos dar testimonio y encarnar nuestra fe en nuestra vida, teniendo presente y recordando, ¿no? Aquellos que intentaron ayudarnos a que encarnáramos la nuestra, que la hiciésemos, pues eso, verdad, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestra manera de vivir. Ánimo.